El rumor comenzó como una brisa leve en las calles polvorientas de Valledupar, apenas un susurro que parecía confundirse con el eco de los acordeones viejos. Decían que Iván Villazón, el hombre que había guardado silencio durante 65 años, por fin había decidido abrir su voz más allá de los escenarios. No se trataba de un canto, no de esas melodías que hicieron vibrar generaciones enteras, sino de algo más íntimo, más doloroso y al mismo tiempo más luminoso. El relato de un cuerpo que carga enfermedades como cicatrices invisibles y de un alma que, a pesar de todo, sigue buscando la claridad de la madrugada vallenata. Villazón nunca fue solamente un cantante, fue, y sigue siendo, un guardián de memorias, un puente entre la nostalgia de los abuelos y la curiosidad de los nietos. Su voz, grave y al mismo tiempo dulce, parecía brotar desde las raíces mismas de la tierra guajira. Cuando cantaba, los pueblos callaban. Cuando callaba, el viento se volvía más fuerte, como si la naturaleza misma reclamara su ausencia. Y por eso, cuando anunció que hablaría tras décadas de un silencio interior, los corazones se estremecieron con un respeto reverente. Se cuenta que en sus noches de soledad, rodeado de partituras amarillentas y fotografías donde aún sonríe con juventud intacta, Iván se detenía a escuchar los latidos de su propio pecho enfermo. Había algo en esos latidos, un compás irregular, una melodía quebrada que le recordaba que el tiempo, implacable, había empezado a escribir su partitura final en el cuerpo. Diabetes, dolores crónicos, cansancio en los huesos, una respiración que ya no fluye con la misma libertad de antaño. Y sin embargo, en cada fragilidad había también una especie de grandeza, como si la debilidad física lo elevara a un plano distinto, donde cada palabra ganaba peso y cada mirada se volvía testamento. Su confesión no fue un discurso apresurado. Fue lenta, pausada, como quien abre un baúl antiguo lleno de reliquias. Recordó a sus maestros, a los compañeros que quedaron en el camino, a las fiestas interminables en los pueblos, cuando el vallenato era una manera de existir y no solo de cantar. Sus ojos brillaron cuando mencionó a los amigos que ya partieron, y su voz tembló al aceptar que su cuerpo se había convertido en un mapa de dolores. Aún así, nunca hubo en su tono queja ni lamento. Había, más bien, un aire de gratitud, como si cada enfermedad fuese también un recordatorio de que ha vivido lo suficiente para sentirlo todo. El público que lo escuchaba no respiraba. Algunos cerraban los ojos y veían, en su memoria, aquellas noches de festival donde Villazón se erguía con la fuerza de un río desbordado, dueño absoluto del acordeón y la caja. Otros, más jóvenes, descubrían en sus palabras un hombre distinto, ya no el ídolo lejano, sino un ser humano que enfrentaba la vulnerabilidad con valentía. Cada pausa en su relato era como una campana que resonaba en el pecho de todos. El silencio hablaba más que las palabras. En ciertos momentos, su voz se aceleraba. Allí, el relato se transformaba en un torrente de imágenes. Los carnavales, las risas, el calor sofocante de la plaza, los abrazos de la gente humilde que lo veía como un hijo propio. El ritmo de su memoria subía y bajaba, igual que las notas de una canción que nunca se termina. Era imposible no dejarse arrastrar por la cadencia, por esa mezcla de euforia y melancolía que define al vallenato auténtico. Iván hablaba, y al hacerlo, parecía reconciliarse con su propio cuerpo. Las enfermedades, lejos de apagarlo, lo hacían brillar con un fulgor distinto, el del hombre que, habiendo dado todo en su arte, ahora se permite mostrarse frágil. No era la fragilidad de la derrota, sino la fragilidad del que ha vivido intensamente y ya no teme revelar las grietas. Como esas viejas guitarras que, aunque rajadas, todavía producen melodías más hondas que las nuevas. La gente, conmovida,
comenzó a entender que esa confesión era también un acto de amor. Amor al público, que lo acompañó por décadas, amor a la tierra que lo inspiró, amor a la música que lo sostuvo incluso en los días más oscuros, y, sobre todo, amor a la verdad. Porque guardar silencio durante tanto tiempo era como cargar una piedra en el pecho, y ahora, por fin, esa piedra empezaba a deshacerse en palabras. No hubo aplausos estruendosos. Hubo lágrimas, abrazos silenciosos, miradas que se cruzaban sin necesidad de decir nada. Afuera, la tarde caía sobre Valledupar, y el sol pintaba las fachadas de naranja y oro, como si también la naturaleza quisiera rendirle homenaje. Y en medio de ese ambiente, Iván Villazón seguía hablando, con pausas largas, con respiraciones entrecortadas, pero con una fuerza que trascendía cualquier dolencia. La historia aún no termina. Su voz sigue suspendida en el aire, entre la gloria de lo vivido y la incertidumbre de lo que vendrá. Y mientras tanto, cada palabra suya se convierte en un himno silencioso que viaja de corazón en corazón, como un eco imposible de apagar. El amanecer de Valledupar siempre fue distinto para quienes crecieron con el eco de los acordeones. El sol, apenas levantándose sobre las montañas de la Sierra Nevada, parecía estirarse con pereza sobre los techos de tejas rojas y las calles empedradas, y en ese resplandor nacieron los sueños de un niño llamado Iván Villazón. Aquel niño, sin saberlo, estaba destinado a convertirse en uno de los pilares más firmes del vallenato clásico, a tallar su nombre en la memoria de un pueblo que encontraba en la música un refugio contra las tormentas de la historia. Los años 70 en Colombia eran un tiempo turbulento. La nación, marcada por contrastes profundos, oscilaba entre la esperanza y la violencia, entre la vida rural aún anclada en tradiciones centenarias y una modernidad urbana que avanzaba a pasos inciertos. En las calles de Valledupar, sin embargo, el sonido del acordeón servía como bálsamo. Allí, donde las parrandas se extendían hasta el amanecer, los juglares eran venerados como poetas populares. Y fue en ese ambiente donde Villazón empezó a forjar su identidad artística. Su juventud estuvo marcada por noches interminables en patios llenos de palmas y guayacanes, donde los viejos maestros improvisaban versos al calor del ron y la compañía. Iván, con sus ojos brillantes y una voz que aún no había alcanzado su madurez, absorbía cada palabra, cada nota, como si fueran fragmentos sagrados. No había micrófonos, no había escenarios inmensos, solo la intimidad de la comunidad, los aplausos espontáneos y las risas que se confundían con el canto de los grillos. Allí aprendió que el vallenato no era solo música, era memoria, era historia, era resistencia frente al olvido. Cuando finalmente decidió lanzarse como cantante profesional, el país estaba entrando en una de sus etapas más difíciles. Las décadas de los 80 y 90 no solo trajeron consigo modernización, sino también sombras. La violencia del narcotráfico, los desplazamientos, las heridas sociales. Y, paradójicamente, fue en medio de ese dolor colectivo donde la voz de Iván Villazón se elevó con más fuerza. Su timbre particular, grave pero cargado de ternura, tenía la capacidad de abrazar al oyente. Cada canción suya era un puente, entre el campo y la ciudad, entre la nostalgia y la esperanza. Los escenarios se transformaron en templos. Las plazas de los pueblos pequeños lo recibían como si se tratara de un héroe de leyenda. En las ciudades, los teatros y estadios vibraban con la multitud coreando sus versos. El acordeón de sus compañeros inseparables dialogaba con su voz, creando una sinfonía que se volvía himno para miles. Había noches en que la gente, con lágrimas en los ojos, alzaba los brazos como si con ello pudiera detener el tiempo, congelar ese instante perfecto donde Villazón, erguido bajo los reflectores,
parecía más un profeta que un cantante. Su época dorada coincidió con la expansión del vallenato hacia territorios insospechados. No se trataba ya de un folclore regional. Gracias a voces como la suya, el vallenato se convirtió en símbolo de identidad nacional. En Caracas, en Ciudad de México, en Nueva York, las comunidades colombianas se reunían para escuchar sus canciones y llorar, reír, recordar la tierra lejana. Villazón llevaba consigo un pedazo de patria en cada presentación, y cada acorde suyo era un recordatorio de que la música puede unir lo que la política divide, puede curar lo que la violencia hiere. Pero detrás de ese esplendor había también sacrificio. Largas giras lo alejaban de su familia. Las madrugadas eran testigos de un hombre que, después de cantar para miles, regresaba solo a su habitación de hotel. La fama es luminosa desde fuera, pero desde dentro puede ser un laberinto de soledad. Villazón lo sabía, y sin embargo, nunca se permitió flaquear en el escenario. Para su público, siempre entregaba lo mejor, incluso cuando el cansancio lo doblaba o la voz amenazaba con quebrarse. Había en él una disciplina casi sagrada, el deber de ser fiel al vallenato y a la gente que lo convirtió en leyenda. Las crónicas de la época cuentan que había parrandas donde su canto desbordaba cualquier frontera. En una de ellas, en un pueblo olvidado de La Guajira, cantó hasta que el amanecer pintó de dorado los cactus y la arena. La gente, extasiada, lo llevó en andas como si fuera un santo popular. En otra ocasión, en Barranquilla, su voz se alzó sobre el rugido del carnaval, y por un momento pareció que toda la ciudad bailaba al compás de sus notas. Estas escenas no eran excepcionales. Eran el pan de cada día en la vida de un hombre que había hecho del arte una forma de comunión. El vallenato, en aquellos años, también estaba viviendo su propia transformación. Nuevas generaciones experimentaban con fusiones, con arreglos modernos que buscaban internacionalizar el género. Villazón, sin rechazar la innovación, se mantuvo fiel a las raíces. Defendía la esencia narrativa, el canto que cuenta historias, que nombra amores imposibles, tierras áridas, ríos interminables. Su repertorio se convirtió en archivo emocional de un país que necesitaba canciones para seguir resistiendo. Cada vez que entonaba un verso, era como abrir un libro de memoria colectiva. No se puede hablar de su época de esplendor sin mencionar la intensidad de los festivales. El Festival de la Leyenda Vallenata, en Valledupar, fue escenario de momentos inolvidables. Allí, entre carpas, vendedores ambulantes y turistas curiosos, Villazón brillaba con luz propia. Su presencia era magnética. Bastaba que subiera al escenario para que la multitud enmudeciera, y apenas comenzaba la primera nota, un rugido de emoción recorría la plaza. En esos instantes, la historia parecía detenerse, y todos, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, se unían bajo el mismo canto. En medio de esa gloria, Iván nunca dejó de mirar hacia atrás. Recordaba con humildad a sus padres, a los viejos juglares que le enseñaron los primeros secretos del arte. Sus entrevistas estaban impregnadas de gratitud. Jamás se consideró dueño absoluto de su éxito, sino heredero de una tradición milenaria. Esa humildad fue, quizá, lo que lo mantuvo cerca de la gente. No era un ídolo distante, era el Villazón de todos, el vecino, el amigo, el hermano que compartía alegrías y penas a través de la música. El país, convulso por la violencia, encontraba en sus canciones un respiro. En pueblos azotados por el conflicto, sus melodías se escuchaban en radios viejas como si fueran escudos contra el miedo. En las grandes ciudades, entre el bullicio del tráfico y el crecimiento caótico, su voz recordaba la existencia de una raíz común. De alguna manera, Villazón no solo cantaba historias de amor o desamor, cantaba la historia misma de Colombia,
con sus heridas y sus esperanzas. La cúspide de su carrera estuvo marcada por giras internacionales, grabaciones que se volvieron clásicos y premios que confirmaban lo que el pueblo ya sabía, que Iván Villazón era uno de los grandes. Sin embargo, más allá de los trofeos y reconocimientos, lo que quedaba era el impacto humano. Miles de personas podían contar una anécdota con su música. El primer beso al ritmo de una de sus canciones, la despedida de un ser querido con sus versos de fondo, la esperanza renovada en una parranda inolvidable. Había algo casi mítico en la manera en que su figura se erigía sobre el escenario. El sudor corriendo por su rostro bajo el calor del Caribe, la camisa pegada al cuerpo, los brazos abiertos como quien abraza a la multitud. Sus gestos, su entrega total, transmitían la sensación de que en ese instante no existía nada más que la música. Y la gente lo entendía. Cada concierto era un acto de entrega mutua, un pacto de amor entre artista y público. Con el paso de los años, ese pacto se consolidó. Iván Villazón no era ya solamente un cantante, era un símbolo de identidad, un referente cultural. Su voz estaba inscrita en la memoria de varias generaciones, y su imagen aparecía junto a la de otros grandes juglares como parte del linaje eterno del vallenato. Los periódicos lo llamaban voz insigne. Los críticos hablaban de su capacidad de mantener viva la esencia del género, y los jóvenes lo miraban con admiración, como quien contempla un monumento viviente. Y así, mientras Colombia atravesaba décadas convulsas, mientras el mundo cambiaba con la velocidad de los nuevos tiempos, la voz de Iván Villazón se mantenía firme, como un faro en medio de la tempestad. Su época de esplendor no fue solo una etapa personal, fue un capítulo entero en la historia cultural del país. Y quienes lo vivieron, quienes lo escucharon en su plenitud, guardan aún en el pecho la certeza de haber sido testigos de algo irrepetible. La gloria, como el sol del Caribe, tiene también su ocaso, y nadie, ni siquiera los más grandes, puede escapar a la sombra que llega después del esplendor. Iván Villazón, aquel hombre que había hecho de su voz un estandarte, comenzó a sentirlo primero en su propio cuerpo. Una fatiga sorda, una punzada en el pecho que aparecía tras los conciertos, una voz que tardaba más en calentarse, como si las cuerdas vocales, fieles pero agotadas, pidieran tregua. Al principio lo ocultaba. En entrevistas sonreía, decía estar bien, y con su habitual elegancia se escabullía de las preguntas incómodas. Pero quienes lo conocían de cerca empezaron a notar los signos. La forma en que se sentaba al borde del escenario antes de la última canción, los segundos de silencio que necesitaba para recuperar el aliento, la mirada perdida en mitad de un aplauso ensordecedor. Era como si el público celebrara y él, en secreto, escuchara dentro de sí un eco distinto, el eco de la fragilidad. Los médicos no tardaron en confirmarlo. Diabetes, problemas cardíacos, dolores articulares que le dificultaban las giras interminables. Para un hombre que había vivido en los escenarios, esa noticia era más que un diagnóstico. Era un golpe contra su identidad. La música había sido siempre su cuerpo, su respiración, su modo de existir. ¿Cómo aceptar que ese mismo cuerpo empezaba a fallar? Pero no fue solo la enfermedad la que trazó las primeras grietas. La vida, en su crueldad silenciosa, también le arrebató amores y amistades. Una relación que se quebró en medio del ruido de la fama lo dejó sumido en una soledad inesperada. Había noches en las que, al apagar las luces del camerino, sus manos temblaban al tocar fotografías antiguas. En ellas, aún sonreía al lado de seres queridos que ya no estaban. Nadie lo escuchaba en esos momentos, salvo el murmullo del aire acondicionado y el crujido de su propia respiración cansada. La prensa, siempre ávida de titulares, amplificó rumores. Algunos hablaban de supuestos excesos,
de malas decisiones financieras, de disputas con colegas. Otros inventaban romances inexistentes, traiciones y disputas familiares. Iván, fiel a su estilo, optaba por el silencio. Pero ese silencio, que alguna vez fue signo de fortaleza, ahora se volvía peso. Cada rumor se clavaba como una espina, y aunque él no lo admitiera, su mirada lo delataba. En los ojos se leía una tristeza que ninguna ovación podía borrar. En los conciertos, la multitud seguía aplaudiendo, pero había algo distinto. Los jóvenes buscaban nuevos ídolos, los escenarios estaban siendo conquistados por voces más frescas, fusiones modernas, estilos que prometían internacionalización. El vallenato clásico, el que él defendía con pasión, parecía perder espacio en las emisoras y en los festivales. Villazón, aunque seguía siendo una leyenda, comenzó a sentir el frío del olvido asomándose por la puerta. Esa fue quizá la herida más profunda. No la enfermedad del cuerpo, sino el miedo a que su canto dejara de importar. Hubo noches de silencio prolongado. En su casa, rodeado de discos de oro y trofeos, se quedaba sentado frente a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad seguían su curso, indiferentes. Él sostenía un vaso de agua entre las manos, como si ese gesto sencillo le diera un ancla. Su respiración era lenta, y a veces los recuerdos lo golpeaban con tanta fuerza que debía cerrar los ojos. Veía entonces a la multitud de años atrás, veía sus propios pasos firmes sobre los escenarios, y se preguntaba en qué momento la gloria se había transformado en sombra. El dolor nunca se mostraba en grandes gestos. Era en lo pequeño donde se revelaba. El modo en que se quedaba callado cuando alguien le preguntaba por proyectos futuros, el temblor en sus dedos al firmar un autógrafo, la pausa demasiado larga antes de empezar una canción. Incluso en las parrandas íntimas, donde antes se desbordaba en alegría, ahora solía guardar silencio, escuchando más que cantando, como si temiera que al abrir la boca se escapara un vacío irreparable. Colombia, entretanto, seguía cambiando. El país buscaba sanar heridas sociales, pero las nuevas generaciones crecían con otros ritmos, otros lenguajes. El vallenato tradicional ya no era el centro de las fiestas juveniles, y aunque siempre había un núcleo fiel de seguidores, Iván sabía que el tiempo jugaba en su contra. Ese reconocimiento no era suficiente para silenciar la voz interna que le susurraba que estaba quedándose atrás. Lo más doloroso, sin embargo, no era el olvido del público ni el desgaste del cuerpo. Era la ausencia de aquellos que habían sido su sostén. Amigos de infancia que partieron demasiado pronto, colegas que murieron en medio de la violencia, amores que se diluyeron con los años. Cada pérdida era un vacío imposible de llenar. Y en cada presentación, detrás de la sonrisa que ofrecía al público, se escondía un duelo privado. Una noche, después de un concierto en Bogotá, alguien lo vio quedarse solo en el camerino durante casi una hora. El público ya se había dispersado, los técnicos desmontaban equipos, y él, sentado frente al espejo, no se miraba a sí mismo. Miraba más allá, como si buscara en el reflejo a aquel joven que una vez soñó con conquistar el mundo con su voz. De pronto, un gesto mínimo. Llevó la mano al corazón, respiró hondo y cerró los ojos. No hubo lágrimas, no hubo gritos. Solo un silencio tan denso que parecía gritar más que cualquier palabra. Ese era el verdadero peso de los años. No la enfermedad, no las críticas, sino la certeza de que el tiempo le arrancaba, poco a poco, pedazos de sí mismo. Y sin embargo, aun en la oscuridad, había en él una dignidad inquebrantable. Nunca se derrumbaba del todo. Siempre encontraba una manera de levantarse, aunque fuera más lento, más frágil. Su lucha, silenciosa e invisible para la mayoría, era la de un hombre que se negaba a ser vencido por las sombras. El presente de Iván Villazón no se parece en nada a los años de gloria,
donde la multitud lo cargaba en hombros como a un héroe popular. Hoy, el ruido se ha apagado, y lo que queda es un silencio espeso que envuelve cada rincón de su vida cotidiana. Vive apartado, casi invisible, como si hubiese elegido convertirse en una sombra de sí mismo. La casa donde habita es testigo fiel de esa retirada. Una construcción de paredes blancas que han empezado a amarillear con el tiempo, ventanas que ya no se abren para recibir la brisa alegre de las parrandas, y un patio que alguna vez vibró con guitarras y acordeones, ahora cubierto de hojas secas. En la sala principal, un viejo sillón espera. Allí suele sentarse, sin compañía, con la mirada fija en algún punto que nadie más puede ver. A veces reposa sus manos sobre el apoyabrazos de madera gastada, y el leve temblor de sus dedos revela más que cualquier palabra. Sobre la pared cuelgan fotografías enmarcadas, imágenes congeladas de un pasado resplandeciente. En una aparece joven, sonriente, alzando un trofeo bajo el sol ardiente de Valledupar. En otra, rodeado de músicos, con el acordeón brillando bajo los reflectores. Y en otra más, abrazando a su público con una entrega total. Hoy esas fotos parecen mirarlo desde lejos, como recordándole quién fue, y a la vez preguntándole en silencio, ¿quién es ahora? La luz en la casa es tenue. Una lámpara antigua ilumina apenas el espacio, dejando rincones sumidos en penumbra. La sombra de su figura proyectada sobre la pared parece más frágil que nunca, como si el tiempo mismo la adelgazara. El silencio no es solo ausencia de sonido. Es un silencio denso, con peso propio, un silencio que grita y al mismo tiempo consuela. Afuera, la ciudad sigue con su ruido implacable, pero dentro de esas paredes todo se detiene, como si el reloj se negara a avanzar. Los vecinos cuentan que rara vez se le ve salir. A veces, en las mañanas, camina lentamente hasta la entrada, se sienta en la mecedora y observa el cielo. No dice nada, no saluda siempre, apenas una leve inclinación de cabeza. Hay días en que ni siquiera abre la puerta. Parece vivir más en los recuerdos que en el presente, más en las canciones que en el murmullo indiferente de la calle. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Ha elegido Villazón este silencio como una forma de olvidar? ¿Acaso quiere borrar el peso de las enfermedades, los rumores, las pérdidas que lo desgarraron? ¿O tal vez guarda cada instante en un cofre invisible, esperando el día en que, con voz pausada y mirada firme, decida contar todo lo que hasta ahora ha callado? A veces, quienes lo visitan lo encuentran sentado frente a un viejo equipo de sonido. Sobre la mesa, un par de discos desgastados esperan. No se sabe si los escucha realmente o si solo los acaricia con los ojos, como si en los surcos de aquellos vinilos estuviera grabada no solo la música, sino también la vida que se le escapa. En esos momentos, su silencio se llena de una extraña fuerza, como si cada respiración guardara un relato que todavía no se atreve a pronunciar. El sillón vacío junto a él parece gritar una ausencia, una silla que alguna vez ocupó un amigo, un colega, un amor. Ahora está siempre vacía. Esa silla, más que un objeto, se ha vuelto símbolo. Símbolo de lo que fue y de lo que ya no es. Quien entra en esa casa siente de inmediato el peso de los años callados. Cada rincón parece guardar un secreto. Cada objeto, un sombrero olvidado, un acordeón guardado en su estuche, un pañuelo desteñido, habla más que las palabras. Y en medio de todo, Iván Villazón permanece callado, como si fuera parte misma del mobiliario, como si el tiempo lo estuviera convirtiendo lentamente en recuerdo. ¿Será que su silencio es renuncia? ¿O será que su silencio es preparación? ¿El preludio de una última confesión que todavía está escribiendo en su interior? Nadie lo sabe. Nadie puede descifrar el lenguaje de esos ojos cansados que miran más allá de lo visible. Lo cierto es que, mientras tanto, su vida transcurre en esa calma extraña,
en esa espera que parece eterna, donde cada gesto mínimo, encender una lámpara, cerrar una ventana, suspirar en la penumbra, se convierte en acto solemne, casi sagrado. Y así, entre paredes silenciosas, un sillón gastado, fotografías que observan y una lámpara que tiembla con su luz amarillenta, Iván Villazón sigue viviendo. No como la leyenda ruidosa que un día fue, sino como un hombre en retirada, abrazado por un silencio tan profundo que se confunde con la eternidad. Se recostó en su silla, con la mirada apagada, como perdida en un recuerdo lejano. La habitación estaba en silencio, solo se oía el lento tic-tac del reloj. Entonces suspiró, con la voz ronca, como si se desprendiera de una grieta reprimida durante demasiado tiempo. Durante todos estos años, todos solo vieron el foco de atención, pero nadie lo supo. Fui yo quien decidió cambiar a mi familia para conservar ese halo. No hacía falta más explicación. No hacía falta entrar en detalles. Esa frase cayó, pesada, haciendo que el oyente sintiera como si toda la habitación temblara. Tras esa voz temblorosa se escondía un arrepentimiento, un secreto que había mantenido oculto durante décadas. El lector parecía estar sentado frente a él. Podía ver su mano temblar ligeramente, sus ojos intentando escapar y luego girando hacia adelante con impotencia, como buscando el perdón de alguien que ya no estaba presente. ¿Prefieren que continúe en esta dirección, convirtiendo la confesión en un punto de inflexión que abra una capa más amplia de verdad? ¿O que mantenga el misterio intacto, dejando al lector en suspenso? La voz de Iván Villazón, rota por el peso de los años, dejó escapar aquella confesión que parecía suficiente para estremecer a cualquiera. Sin embargo, cuando la penumbra de la habitación volvió a tragarse el silencio, quedó flotando en el aire una sensación imposible de apagar. ¿Había dicho todo lo que guardaba en su corazón? ¿O apenas había levantado una esquina del velo, mostrando solo una parte de un secreto mucho más hondo? El sillón volvió a crujir bajo su cuerpo cansado. La lámpara parpadeó como si quisiera extinguirse, y el eco de sus palabras quedó suspendido, como una nota inconclusa en medio de una canción que nunca llegó al acorde final. Los retratos en la pared parecían observarlo con un juicio mudo, como si ellos también supieran que todavía había más por contar. Y uno, sentado frente a él, no podía evitar hacerse preguntas. ¿Fue aquel sacrificio el verdadero precio de su grandeza? ¿O existieron decisiones aún más oscuras que jamás se atreverá a pronunciar? ¿Acaso el silencio que lo envolvió durante 65 años esconde verdades que ni siquiera la confesión de esta noche alcanza a tocar? El tiempo pasaba lento, pero el misterio seguía latiendo. En cada sombra de la casa, en cada suspiro contenido, había historias sin nombre, fragmentos de memoria que nunca llegarán a los libros, ni a los titulares, ni a las canciones. Y entonces, querido lector, la pregunta inevitable cae sobre ti como un susurro en medio de la madrugada. ¿Crees que lo que escuchamos fue toda la verdad? ¿O apenas un preludio de lo que Villazón aún calla? ¿Y si detrás de esa última mirada, de ese silencio que parece eterno, existe otro relato? Uno que nunca conoceremos del todo, esperando todavía ser contado? La respuesta, quizá, no está en sus palabras, sino en lo que su silencio todavía guarda.